El día en que me arrodillé frente a la sombra. Siempre creí que la pobreza era una maldición. Que aquellos que vivíamos día tras día contando monedas, buscando monedas debajo de los cojines, éramos los olvidados de Dios. Por eso, cuando la oportunidad llegó, vestida de noche, con promesas de oro, no pregunté de dónde venía. Solo asentí. Pensé que lo hacía por mi familia, por darle a mi esposa un techo sin goteras y a mi hijo una vida sin hambre. Pero la verdad es otra. Lo hice por mí. Por no volver a sentirme un don nadie. Ahora, cada madrugada, escucho a mi hijo llorar desde su habitación. No por hambre. No por miedo. Llora porque su piel se parte como si ardiera desde dentro, y ningún médico entiende por qué. Se retuerce como si tuviera fuego en las venas, y a veces, juro que su sombra se mueve antes que él. Y todo comenzó la noche en que le di la mano a un hombre sin rostro. Todo empezó 6 meses atrás. Yo trabajaba en un taller mecánico en las afueras de un pueblo sin nombre. Las calles eran de tierra, y las oportunidades, polvo. Mi jefe me debía 2 meses de sueldo y mi esposa, Clara, lloraba en silencio cada vez que no podía comprar los remedios para el asma de nuestro hijo, Mateo. Una noche, después de una discusión fuerte, salí a caminar. No sé si fue por rabia o por vergüenza, pero mis pies me llevaron lejos, hasta la parte del pueblo que ya nadie visitaba, el viejo mercado negro, donde aún quedaban puestos de madera podrida y una iglesia abandonada con vitrales rotos. Allí lo vi. Un hombre, o algo parecido a un hombre, estaba sentado sobre una manta negra. Frente a él, objetos extraños, relojes sin manecillas, crucifijos oxidados, muñecas sin ojos, y un cuenco dorado lleno de monedas que no eran de ningún país que yo conociera. ¿Buscas fortuna? Me preguntó sin levantar la cabeza. No sé por qué me detuve. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque en ese momento, estaba dispuesto a vender mi alma por un poco de estabilidad. No tengo dinero para comprar nada, le respondí. No se compra con dinero, dijo, y levantó la vista. Nunca olvidaré sus ojos. No por su color, sino por su ausencia. Tenía huecos donde debían estar, y aún así sentí que me veía. Que me escudriñaba por dentro. Solo debes hacer una promesa, dijo. Darás algo a cambio. No ahora, no mañana. Pero lo harás. Y entonces se extendió la mano. Una mano huesuda, sin uñas. Una mano que olía a tierra húmeda y ceniza. Yo, la tomé. Los días siguientes fueron como un sueño. Me ofrecieron trabajo en una constructora grande, fuera del pueblo. En 2 semanas ya ganaba 5 veces más que en el taller. Nos mudamos a una casa nueva, con paredes blancas, ventanas grandes y hasta un jardín. Mateo reía otra vez. Clara volvió a cantar mientras cocinaba. El ascenso fue tan rápido como el silencio que se instaló después. Mateo fue el primero en cambiar. Al principio eran solo pesadillas. Se despertaba gritando, diciendo que el hombre de la sombra lo observaba desde la esquina del cuarto. Luego comenzó a tener fiebre sin motivo, a vomitar un líquido negro que ningún doctor supo identificar. Cuando su piel comenzó a agrietarse, como si tuviera quemaduras internas, supe que algo estaba mal. Muy mal. Llevamos a Mateo a hospitales en 3 ciudades distintas. Todos decían lo mismo, no encontramos nada en los análisis. Pero yo sabía. Lo sentía. Era como si algo en mi interior me gritara que aquello no era una enfermedad. Era una consecuencia. Un castigo. Clara comenzó a sospechar. Me preguntó si había hecho algo raro. Le mentí. Claro que le mentí.
¿Cómo explicarle que nuestra vida perfecta era el resultado de un trato con algo que no era humano? Pero la mentira no duró mucho. Una noche, mientras yo dormía, Mateo se levantó, caminó hasta la cocina y escribió algo con sus dedos ensangrentados en la pared. Cuando Clara lo encontró, se desmayó. Yo lo vi después. Devuelve lo que tomaste. Y debajo, en letra más pequeña, como un susurro garabateado. Antes que sea tarde. Esa noche soñé con el hombre del mercado. Estaba de pie en el jardín, mirando hacia la ventana de Mateo. No dijo nada. Solo levantó una mano y señaló el cielo, donde una luna roja como sangre colgaba inmóvil. Luego, sonrió. Me desperté empapado en sudor, con la garganta seca como si hubiera gritado durante horas. Desde entonces, el tiempo se volvió líquido. Mateo empeoraba cada día, y la casa comenzó a cambiar. Las puertas se abrían solas. Las luces parpadeaban, incluso sin corriente. Y a veces, solo a veces, escuchábamos una voz que no era la suya llamándonos desde su habitación. Una noche, entré para darle un beso mientras dormía. Me arrodillé junto a su cama y, por reflejo, miré debajo. Había algo allí. No puedo describirlo del todo, solo sé que tenía ojos. Muchos. Todos abiertos. Todos mirándome. Salí corriendo. Me encerré en el baño y lloré como un niño. Ahora escribo esto porque necesito dejar testimonio. Si algo me pasa, si ya no estoy cuando alguien lea estas páginas, quiero que sepan que el infierno no siempre huele a azufre. A veces huele a perfume de hospital, a sábanas limpias, a la voz de tu hijo pidiendo que lo salves, mientras algo dentro de él se ríe. Y lo peor, es que sé que esto no ha hecho más que comenzar. La primera vez que escuché la voz fue a las 3 de la madrugada. No era Mateo. No era Clara. Y no era humana. Era un susurro rasposo que venía desde su habitación, como si el aire tuviera algo que decirme. Me levanté, caminé por el pasillo sin encender la luz, y me detuve frente a la puerta entreabierta. Lo escuché claramente. Lo prometiste. Di un paso atrás. Tragué saliva. Y entonces, como si no hubiera pasado nada, escuché la respiración de Mateo, suave y tranquila, como si estuviera dormido. Pero cuando entré, él estaba despierto, con los ojos abiertos de par en par y mirando hacia la pared. ¿Con quién hablabas? Le pregunté, sin querer sonar alarmado. Con él, dijo. Su voz era tan neutral, tan vacía, que me heló los huesos. ¿Con quién, Mateo? Con el hombre que viene por las noches. El que se sienta al pie de mi cama y me cuenta cosas. ¿Qué cosas? Me dice que tú sabes quién es. Que tú le diste la llave. Desde ese día, no volví a dormir. Me sentaba en una silla junto a la puerta de su habitación cada noche, escuchando. Y lo que oía no tenía sentido. A veces eran carcajadas. Otras, pasos que venían desde dentro del armario. Y un par de veces, susurros que imitaban mi propia voz. Mateo comenzó a cambiar físicamente. Sus ojos se volvieron más oscuros, como si la esclerótica, la parte blanca, se tiñera de gris. Su piel se volvió casi translúcida, con venas que palpitaban como si tuvieran vida propia. No comía. No bebía. Y sin embargo, seguía con vida. Clara se quebró. La vi intentar rezar una noche, de rodillas frente al crucifijo de la sala. Pero cuando terminó, el crucifijo cayó solo, con fuerza, y se partió en dos. Después de eso, dejó de rezar. Yo, por el contrario, empecé a buscar respuestas. Leí libros prohibidos, fui a bibliotecas olvidadas, hablé con curanderos, brujos, y hasta un sacerdote que había sido excomulgado por practicar exorcismos no autorizados.
Nadie me dio una respuesta concreta. Todos coincidían en una sola cosa. Tu hijo está pagando un precio que no le corresponde. Y eso me mataba por dentro. Porque era verdad. Un día, mientras Mateo dormía, decidí regresar al lugar donde todo empezó. El mercado negro. La iglesia abandonada. El puesto con el cuenco dorado. Pero cuando llegué, no había nada. Ni puestos. Ni objetos. Ni rastro del hombre sin rostro. Solo una niña. De no más de 6 años. Sentada sobre los escombros de lo que fue el altar. Te está esperando, dijo, sin mirarme. ¿Quién? Él. Pero no aquí. En el lugar donde arde la tierra. ¿Dónde es eso? Donde juraste que no volverías. Donde enterraste tu vergüenza. Y entonces me miró. Sus ojos no eran de una niña. Eran viejos. Cansados. Tristes. Y cuando parpadeé, ya no estaba. Regresé a casa sin respuestas. Clara no me habló. Solo me señaló el cuarto de Mateo. Entré, y lo encontré de pie, frente a la pared. Estaba escribiendo algo con sus uñas. Me acerqué. La pared estaba llena de marcas, cientos de frases superpuestas, como si las hubiera repetido una y otra vez. No es mi culpa. No es mi cuerpo. No es mi nombre. ¿Mateo? Dije, intentando mantener la calma. Se giró lentamente. Tenía la mirada perdida. Como si no estuviera del todo ahí. ¿Recuerdas cuando me llevaste al río? Preguntó. Claro que sí. Era uno de nuestros mejores recuerdos. Pescar, reír, correr. Era el último momento de verdadera felicidad antes del pacto. Él también estaba ahí, dijo Mateo. Me dijo que era tu amigo. Que vendría a jugar conmigo cuando tú ya no quisieras. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Como si una presa emocional que había contenido por semanas explotara de golpe. Perdóname, hijo, susurré, cayendo de rodillas. Por favor, perdóname. Y entonces Mateo me abrazó. Pero no fue un abrazo normal. Fue frío. Seco. Como si me abrazara con los huesos. Y al oído, me dijo. No soy Mateo. Esa noche, Clara se fue de la casa. No me dijo a dónde. Solo empacó algunas cosas y me miró con un odio que nunca antes había visto en sus ojos. Tú lo mataste, fue lo único que dijo. Y se fue. Yo me quedé allí, solo, con un niño que no sabía si aún era mi hijo. Empecé a notar cambios en la casa. La madera de las paredes tenía marcas. Como arañazos, pero desde adentro. La televisión se encendía sola, siempre en un canal que mostraba una imagen fija, una figura oscura parada frente a un abismo. Y por las noches, escuchaba pasos en el techo. Pesados. Lentos. Como si algo caminara buscando una entrada. Pero lo peor fue el espejo. Un día, al pasar frente a él, vi a Mateo, pero con el rostro completamente distorsionado. Ojos hundidos. Piel agrietada. Y una sonrisa que se extendía más allá de lo humano. Me giré, y él no estaba allí. Pero el reflejo seguía sonriendo. Esa fue la noche en que decidí hacer algo. Fui al lugar donde enterré el anillo. El anillo que aquel hombre me dio cuando hice el trato. Me dijo que lo mantuviera cerca, que era la garantía del acuerdo. Que si algún día lo perdía, el trato se sellaría por completo. Yo lo enterré en el bosque detrás de nuestra casa, por miedo, por superstición, o por cobardía. Cavé durante horas, hasta que mis uñas sangraron. Y cuando por fin lo encontré, lo tomé en la mano, y la tierra alrededor comenzó a temblar. Una voz, la misma del susurro, habló desde dentro de mi cabeza. Tienes una oportunidad. Una. Devuelve lo que tomaste, o quédate con lo que se llevó. Miré el anillo. Ardía.
Literalmente. Como si estuviera forjado en lava. Y a lo lejos, escuché la risa de Mateo, o de lo que quedaba de él. La casa ya no parecía nuestra. Las paredes transpiraban humedad, los relojes se detenían a las 3:33 y el aire se volvió tan denso que cada respiración dolía. Las cosas más simples, como abrir una puerta o mirar por la ventana, me hacían temblar. Porque la casa respiraba conmigo. Me acechaba. Sabía que había desenterrado el anillo. Después de aquella noche en el bosque, no volví a dormir. No porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía a Mateo, o lo que quedaba de él, flotando en una habitación sin techo, con los brazos extendidos y ojos que goteaban sombra. Sabía que el tiempo se acababa. Que el precio del pacto estaba a punto de cobrarse completo. Así que hice lo único que me quedaba, buscar a alguien que no le tuviera miedo a la oscuridad. La encontré en el borde del pueblo. Vivía en una casa vieja, sin puertas, con símbolos tallados en las paredes y velas negras encendidas a plena luz del día. La llamaban la viuda del oído. Decían que escuchaba a los muertos, y que los vivos le rogaban que no respondiera. Entré sin tocar. No hizo falta. «Has traído el anillo», dijo sin mirarme. Pero el problema no es el pacto. El problema es a quién se lo hiciste. Me senté frente a ella. Era vieja. Ciega. Con la piel cuarteada como pergamino. Pero su voz era firme, como si el tiempo no la hubiera tocado. «Necesito salvar a mi hijo», le dije. «Tu hijo ya no está, hombre terco. Lo dejaste solo en la entrada, y alguien más cruzó. Entonces ayúdame a traerlo de vuelta». ¿A cambio de qué? La pregunta me congeló. Porque sabía que eso era lo que el otro también quería: intercambios. Precios. Ofertas. Lo que sea. Mi alma. Mi vida. Todo. Ella sonrió. No con alegría. Con resignación. «Eso dijiste la primera vez. Y mira lo que pasó». Entonces sacó un cuenco de madera, lo llenó con un líquido espeso, oscuro, y lo colocó entre nosotros. «Toma esto. Báñalo con esto mientras duerme. Si aún queda algo de tu hijo, lo atraerá. Si no queda nada, lo que duerme en su lugar despertará del todo». La miré, aterrado. «¿Y si despierta? Entonces no será tu casa la que arda. Será todo lo que te rodea». Esa noche, esperé a que él, Mateo, durmiera. Aunque ya no estaba seguro de que necesitara dormir. A veces simplemente cerraba los ojos y permanecía inmóvil durante horas. Me acerqué con el cuenco. El líquido tenía olor a tierra podrida y hierro viejo. Sumergí un paño y comencé a frotarlo sobre su pecho. Todo estuvo en silencio, hasta que llegó al corazón. Ahí comenzó a gritar. Un grito que no era humano. Agudo. Profundo. Como si viniera desde la boca de una caverna eterna. El cuerpo de Mateo comenzó a retorcerse, a sacudirse violentamente. Sus ojos se abrieron, y por un instante, vi a mi hijo. «Papá», dijo. «Ayúdame». Pero después parpadeó, y otra cosa volvió a asomar en su rostro. Demasiado tarde, escupió, y su voz era doble. «Ya no me voy». La habitación tembló. Las ventanas estallaron. Las luces explotaron como si hubieran sido alcanzadas por un rayo. Y del suelo, surgieron sombras. Manos. Figuras sin forma que intentaban aferrarse a mí. Tomé el cuenco. Lo arrojé contra la pared. Y todo se detuvo. Mateo cayó inconsciente. Al día siguiente, encontré una nota bajo su almohada. Era un papel viejo, amarillento, con letras rojas. «El hijo del pacto debe ser entregado o devuelto. Decide antes del alba de la luna vacía». Corrí con la nota a la viuda. Ella la tocó, la olió, la escuchó. «Él te da una salida», dijo. «Una oportunidad para redimirte o perderte del todo. ¿Y si no entrego a mi hijo? Entonces él lo tomará, con todo lo que se cruce en su camino. ¿Y si lo devuelvo? Tendrás que cruzar».
hasta donde lo tienen, y traerlo tú mismo. ¿Cruzar? ¿A dónde? Ella extendió la mano, y por primera vez, me tocó el rostro. Al lugar donde el silencio tiene dientes. Esa noche, me preparé para el cruce. Ella me dio un frasco con su sangre, una cuerda de pelos humanos trenzada, y una piedra negra envuelta en piel. Esto no te protegerá, me dijo. Pero al menos sabrás por qué estás ardiendo. Me acosté junto a Mateo. Lo abracé. Le hablé como si aún pudiera oírme. Y recé. No a Dios. No a santos. Recé al niño que una vez fue. Y cuando cerré los ojos, sentí que me arrastraban. No con fuerza. No con violencia. Sino como si yo mismo hubiera dado el paso al abismo. Desperté en un lugar donde no existía el color. Todo era gris, como si el mundo fuera una foto vieja, desteñida. No había sol. No había cielo. Solo niebla. Caminé por horas, tal vez días. No había tiempo ahí. Solo ecos. Voces. Gritos. Y entonces lo vi. Mateo. Amarrado a una silla hecha de huesos. Rodeado por figuras encapuchadas que susurraban en idiomas que quemaban los oídos. Corrí hacia él. Pero cuando me acerqué, una de las figuras me detuvo. No se entra sin pagar. Ya pagué. Lo entregué todo. No lo suficiente. Llévenme a mí en su lugar. Eso no se puede. Él ya es valioso. Tú solo eres culpa. Fue entonces cuando escuché su voz. La del hombre del mercado. Siempre vuelven cuando el fuego les llega a los pies, dijo, apareciendo entre la niebla. Pero el precio nunca baja. Dime qué hacer. Rompe el lazo. ¿Cómo? La sangre llama a la sangre. Pero solo el que dio, puede deshacer. Me miró. Luego señaló mi pecho. Mátate. ¿Qué? Derrama tu sangre en su corazón. Tu muerte por su libertad. Tu final por su regreso. Y desapareció. El hombre sin rostro había desaparecido, pero su sentencia seguía latiendo dentro de mí. Tu muerte por su regreso. El viento gris que soplaba en ese mundo sin nombre no traía frío. Traía recuerdos. Voces de Mateo llamándome papá cuando aún no sabía hablar. Su risa al ver las burbujas en la bañera. Sus manitas sujetando las mías en los primeros pasos. Y después, los gritos. Los susurros. El silencio. Caminé hacia él, hacia esa figura encadenada en el centro del círculo de huesos, ignorando a las sombras que intentaban interponerse. Con cada paso que daba, una parte de mí se iba apagando. Como si el lugar devorara mis emociones para alimentarse. Y entonces lo escuché. Papá. Mateo alzó la mirada. Sus ojos ya no eran oscuros. No eran vacíos. Eran suyos. Llenos de miedo. De súplica. Corrí hacia él, ignorando los brazos que surgían del suelo para atraparme. Saqué el cuchillo que la viuda del oído me había dado. Me arrodillé frente a él. ¿Puedes oírme? Papá, no quiero quedarme aquí. No vas a quedarte, susurré. Te lo prometo. Y entonces levanté el cuchillo. No lo dudé. No lo pensé dos veces. Lo hundí en mi propio pecho. El dolor fue puro. Crudo. Como si cada célula de mi cuerpo se rebelara contra la idea de morir. Mi sangre brotó a borbotones. La sujeté con ambas manos y la llevé al pecho de Mateo. Lo marqué. Lo cubrí. Como si estuviera bautizándolo otra vez, no con agua, sino con el último acto de amor posible. Todo se detuvo. Las figuras retrocedieron. El suelo comenzó a crujir. La niebla se iluminó por una luz que no venía de ningún lugar físico, sino de dentro de nosotros. Y entonces, desde la oscuridad, surgió él. El ser. El que me vendió el pacto. El que usó a mi hijo como recipiente. Esta vez tenía rostro. Era el mío. Pero desgarrado, marchito, cubierto de gusanos y llagas. Como una versión condenada de quien fui.
¿De verdad crees que puedes cambiar el contrato? Dijo. No estoy cambiándolo. Estoy rompiéndolo. Ya no puedes morir. No aquí. Entonces arderé en vida. Pero él se va conmigo. Y tomé a Mateo en brazos. El ente avanzó. Gritó. El mundo se quebró. El aire se volvió fuego líquido. Pero ya no importaba. Porque en ese instante, el corazón de Mateo volvió a latir. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estábamos saliendo. El mundo gris colapsaba. Y el ente se desintegraba con cada paso que dábamos. Vas a pagar esto con todo lo que eres. Gritó. Ya lo estoy haciendo, susurré. Desperté en el hospital. Entubado. Entumecido. Pero vivo. Clara estaba a mi lado. Llorando. Sosteniéndome la mano. Te encontramos tirado junto a la cama de Mateo, sangrando, con un cuchillo en el pecho, dijo entre sollozos. Pero estabas, sonriendo. ¿Mateo? Pregunté, con la voz apenas audible. Ella asintió. Está bien. Está sano. Como si nada hubiera pasado. Pasaron meses antes de que pudiera caminar otra vez. A Mateo lo llevaron a muchos estudios. Médicos, psicólogos, hasta neurólogos infantiles. Nadie entendía cómo había sobrevivido. Cómo su cuerpo, tan deteriorado, se regeneró por completo en días. Pero yo sí sabía. Lo había traído de vuelta. A costa de mí. Empezaron a pasar cosas pequeñas, después. Cosas que nadie más notaba. Mi reflejo en los espejos se movía un segundo después de mí. Los relojes se detenían a las 3:33 cada madrugada. A veces, cuando me miraba al espejo, por un instante veía a él. Al otro yo. Al yo maldito. Y una noche, mientras me cepillaba los dientes, lo escuché claramente. Aún no has pagado todo. Me giré. Nadie. Pero en el espejo, mi reflejo no me seguía. Solo sonreía. Entonces comencé a escribir esta historia. No como confesión. No como advertencia. Sino como un recordatorio para mí mismo, de que el amor verdadero no negocia con demonios. Que la ambición sin límites se cobra con intereses eternos. Y que hay pactos que, aunque se rompan, dejan grietas por donde la oscuridad puede regresar. Mateo duerme tranquilo ahora. Ríe. Juega. Es un niño feliz otra vez. Pero yo sé que un día, esa voz volverá a llamarme. Que un día, no seré yo el que despierte, sino él. Y cuando ese día llegue, solo espero haber dejado esta historia escrita para advertir a quien lea. Si alguna vez estás tan desesperado como para ofrecer tu alma, asegúrate de que nadie más pague el precio.